Buenas noches. Miércoles corresponde estar con todos ustedes en el programa de Medicina y Verdad. Y por tanto le damos las buenas noches al doctor Corso, Mariano Corso. Buenas noches. Buenas noches, don José, a usted y a todos los telespectadores. Muy bien, pues bueno, vamos, si te parece, viene a ser un complemento del programa último. Del programa anterior, sí. Efectivamente. Porque estuvimos hablando del tratamiento quirúrgico de la obesidad. De la obesidad, efectivamente. Para rematar, para empezar, digamos, enlazar, el tema de la obesidad se dijo bien claro que es una enfermedad que desgraciadamente está ganando terreno, ¿eh? Digo desgraciadamente. Terreno por la mala alimentación, las grasas saturadas, la bollería industrial de harina refinada, los azúcares. Bueno, digamos, el asentamiento de las personas. Cada vez menos ejercicio. Un negro de África subsahariana es difícil que sea panzón, entre otras cosas porque o corre detrás de los leones o por delante. Es decir, claro, y como comen poco, pues están así y atléticos. Y eso hoy se puede considerar. Sin embargo, los negros americanos están gordos como cerones. Y es verdad. Porque si en España ya ha florecido... Aparte de que tengan las mujeres una distribución genética de la grasa con la menopausia, las negras que a lo mejor tienen unos tipazos a los 20 y tantos años, luego son unas culonas perdidas espantosas en cuanto les llega la menopausia por la distribución hormonal de la grasa. Coman o no coman, ¿no? Sí, generalmente las que papean pues están más gorditas. Lógico. Pero en fin, porque de se eso puede se trata. considerar la obesidad como una enfermedad, ¿no? Es que es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad de países ricos para empezar, o de gente que come mucho. Luego, la obesidad tiene un marcado carácter genético. El 50% de los obesos vienen genéticamente predestinados a la obesidad. Genéticamente quiere decir que desde el momento de su concepción, ¿no? Exactamente. O de madre a hija también. Sí, puede desde ser. el momento de su concepción ya están predestinados por la genética. Lo mismo que es muy difícil ver a un alemán moreno y de ojos negros. ¿Por qué? Porque su genética es rubio y de ojos claros. ¿Y eso se puede corregir, doctor? No, es que es una herencia. Ahora, los genes se pueden trastocar. Se pueden corregir muchas veces. Y luego, hombre, están por un lado los hábitos alimenticios, evidentemente el que papea mucho ayuda, si es genético. Luego, y además papea cantidad, pues tú verás. O come de forma desproporcionada o sustancias muy grasas, sí. En fin, a todo eso le afecta. Pero claro, la genética también les da ganas de comer, cuidado. Es que aquí hay una mezcla. El 50% de los obesos son genéticos. Dentro de esa genética está la distribución de la grasa, y dentro de la grasa hay 3 tipos de grasa. Es que muchas veces la gente no es lo mismo el tocino y la velocidad. Eso quiere decir que la genética influye en el 50%. Luego, después de esa genética, influye y mucho el tipo de alimentación, porque genéticamente, por muy tendencia a la obesidad que tengas, si comes un día cada 3, te vas a quedar como un lapicero, da igual como la genética y el hambre que tengas, no tienes para satisfacerla. Y luego está también el sistema que hay, que es de termorregulación. Evidentemente al principio, cuando nosotros nacemos de una matriz que está a 37 grados, más o menos. Cuando salimos al exterior, nuestro cuerpo tiene que termorregular porque si no nos quedaríamos helados. Claro, viene de 37 en una meses, tú en una habitación, hoy a 26 grados, dices qué felicidad, qué calentito estoy. Eso para un niño es frío. Para un niño es frío. Entonces, él termorregula con la grasa parda. ¿Qué es la grasa parda? La grasa parda es una calidad de grasa que sirve para la termorregulación. Para termorregular, ¿qué hace? Quema, por un lado, las proteínas y quema el azúcar. Entonces es como una chimenea. Por lo que tú dices, doctor, la grasa parda es necesaria. Claro que es necesaria. Pero ya estamos en la determinación genética. 2 individuos que coman y nazcan igual y uno engorde y otro no engorde, generalmente es porque el que no engorda
tiene el quemador de calorías, que es la grasa parda. Esa grasa parda se deposita generalmente en la zona alta del cuello y en las supraclaviculares. Eso se ve por termografía. Pero eso es un producto que lo crea el organismo. Sí. Hay una grasa que es termorreguladora, reguladora de metabolismo, y que quema más cuantas más necesidades, porque en la combustión se produce calor. Y ella quema proteínas y quema glucosa. Porque toda la cuestión está en las proteínas, ¿no? Sí. Más proteínas, más gordo, ¿no? Más gordito, ¿no? Sí. Si no quema, si eso quema, es, no. Eso es. Entonces, esa grasa parda es la quemadora. Es la que hace que la combustión permanezca funcionando, la chimenea todo el día. La grasa blanca es un acúmulo de grasa que no sirve nada más que para engordar. No quema calorías. Sin embargo, esa grasa parda... La grasa parda, ¿eso la sí. tienen todos los humanos? Todos los humanos al nacer la tienen. Todos. Y luego, dependiendo de la genética del sujeto, conserva más grasa parda o menos o prácticamente ninguna. Y luego hay una grasa intermedia que se llama la grasa gris, que es mitad blanca, mitad negra, gris. Gris, la grasa gris. Que no tiene nada que ver con la grasa parda. Que también quema, sí, porque tiene partes de la grasa blanca y partes de la grasa negra. Son células que disfrutan de los dos ambientes. Es como un café con leche. Ni es leche pura por un lado, ni es café por otro, es café con leche. Y tiene la ventaja del café y de la leche. ¿Qué pasa con eso? Que si tú tienes grasa parda, quemas muy bien las calorías. Y si tienes poca grasa parda, quemas muy mal las calorías. Y con una alimentación igual de dos sujetos, uno con grasa parda abundante y otro con grasa parda pobre, el de la pobre se pone gordo como un cebón y el otro no, con la misma comida. Y eso, ahí influye la genética. Entonces hemos llegado a la conclusión, o se está llegando a la conclusión hoy día, que a través de genética y genómica, esto lo digo para los nutricionistas, si me escucha alguno tiene la delicadeza. Entonces la nutrición, a través de los estudios genómicos, tú puedes determinar si está bien de grasa parda, pero engorda es que come mucho, y sería una cuestión de nutrición y de nutrientes. Y por otro, si tiene poca grasa parda, sería una cuestión de crearle más grasa parda. Quiere decir que el doctor especialista tiene primero que analizar el organismo. Si de verdad... Antes de poner una dieta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, lo primero que hay que hacer ante un obeso es saber si come mucho. Claro, si te pasa como a don Cristóbal Cantero, que era un cura de mi pueblo, que mientras esperaba para comer en mi casa se tomó un queso de bola de aquellos holandeses, de aquellos que venían con la cera roja, antes de comer, en plan tapa. Y cuando llegó mi madre a la mesa, porque estábamos en el baño, dijo: ¿no le habéis traído a don Cristóbal el queso? Y dijo don Cristóbal: una bolilla roja que había por ahí, esa ya me la he comido yo con pan. O sea, que depende. Y después se sentaba a la mesa y comía, ¿no? Coño, más que 7. Claro, entonces tú tienes, por una parte, por tu genética y genómica, que determinar si está a nivel aceptable de grasa parda y está muy gordo. Tiene que ser que le tienes que poner una dieta en nutrición, y enseñarlo a comer. Pero si no está bien de grasa parda y está gordo, lo que tienes que ponerle, si la genética te dice que tiene pocos marcadores de obesidad en los genes, lo que tienes que ponerle es ejercicio. ¿El por qué el ejercicio? Porque el ejercicio sirve de dos maneras, el ejercicio muscular. Una es que tú quemas grasa, quemas calorías, quemas por el propio ejercicio. Pero por otra es porque el músculo, al entrar en ejercicio, produce una hormona, y esa hormona ayuda a crecer la grasa parda. Amigo. Ay, amigo, claro. Si aquí... Por eso
los buenos médicos dicen andar, ni correr ni no, andar, Sí, hacer ese ejercicio. ejercicio. Pero que eso es fundamental que tú lo hagas de esa manera, si no. Pero es porque está la hormona esa muscular, que es la irosina, que es una hormona que se activa con el ejercicio muscular y la produce el músculo. Entonces, quemar por dos vías. El ejercicio que te quema calorías, más como la hormona por la contracción muscular. En el músculo se produce ese tipo de hormona y esa hormona aumenta la grasa parda, aumenta el consumo de calorías. Porque llegará algún día que se pueda controlar o aumentar esa grasa parda a través de, por ejemplo, aumentando, poniendo la hormona muscular que produce grasa parda. Ahí están los estudios. Claro. ¿Y eso? En esto el maestro en España se llama Ramón Cacabelos, que es un fuera de serie internacional, que está en la Universidad Camilo José Cela, que es catedrático de genómica y genética de esa universidad. Sabe de esto un montón, ¿no? ¿Qué? Sabe de esto un montón. Aburría a cualquiera. Ese aburre hasta las ovejas. Pero claro, de genómica y genética, y tiene un laboratorio que es NeuroEspe, que es una maravilla, para hacer predicciones de Alzheimer, de Parkinson, de enfermedades. La repera. O sea que hoy por hoy, doctor, esas personas que se ven súper gordos, ¿tienen solución, doctor? Claro, hay veces en que tienen solución. Por eso hemos hablado primero de la obesidad en la mesa de operaciones, es decir, cirugía de una manera. Luego, como todo en la vida, si tú no tienes fuerza de voluntad para someterte a un régimen que te haga un nutricionista, de todo forma lo que haga el médico le eche. Dice, pero si tú, a través de una hormona muscular, favoreces la producción de grasa parda, aunque se la tengas que inyectar sin ejercicio, quemará muchas más calorías aunque esté quieto. Y por ahí van los estudios, eso ya se ha estudiado en ratones, en fin, eso está más que estudiado. Y Mariano, también tiene mucho que ver, digo yo, ¿no?, el conocimiento de la riqueza en proteínas de los alimentos, ¿no? Claro, y te dicen las kilocalorías, las calorías por kilo o las calorías por gramo. Porque hay alimentos que producen más calorías que otros, muy bien, ¿no? Claro. Y en eso es vital, es fundamental tener unos conocimientos de ese tema para al paciente decirle, mire, estos son los alimentos que... Estos son los alimentos. Pero claro, lo tienes que saber, si no lo sabes, mata. Entonces, tendríamos, por un lado, las dos armas terapéuticas que hay. Las armas terapéuticas son, en los obesos recalcitrantes, si no se contienen, cirugía. Tipos de cirugía, ya lo dijimos los otros días aquí, está el marcapasos gástrico, está la cirugía gástrica de banda gástrica, para cerrar el estómago por laparoscopia, le hace una banda al estómago, con lo cuyo disminuye la capacidad, como si atas por la mitad un saco de patatas. Bien, ya le reduce el tamaño al saco. Luego está desde fuera. Ahora, desde dentro, tú puedes hacer lo que se llama un balón intragástrico, metes por gastroscopia, hincha el balón ocupa una cantidad importante de estómago y por mucha comida que le quieran meter, se sacia enseguida porque es que no puede más. Y luego está el bypass gástrico, que ya dijimos que generalmente se hace con la tercera porción, doctor, el asa duodenal libre. Que hubo un tiempo que salió mucho en prensa de intervenciones quirúrgicas de estómagos, de abrirle el estómago, sacarle la grasa. Eso parece ser que ha descendido, que no es... No, lo que pasa es que la cirugía bariátrica, sobre todo en los bypass gástricos, como son obesos, tienen hipertensión, tienen azúcar, coagulopatía, dilatación cardíaca, déficit de oxígeno por compresión, etcétera, etcétera, pues esos individuos pues se arriesgan mucho más a perder la vida. La cirugía bariátrica no es gratuita. De hecho, han muerto más de uno por la cirugía bariátrica. Pero son efectivas. Claro que sí. Bueno, Fischer, que era un cirujano americano,
Polia, que era otro, que estaban en la Mayo. Había un cirujano famoso que era Billroth. Billroth para las gastrectomías, etcétera, está el Billroth 1, el Billroth 2 y el Billroth 3. Bueno, pues Fischer Polia hicieron una modificación al Billroth 3, que era gastrectomía, es decir, quitar el estómago las 2/3 partes, 2/3, y la primera asa duodenal libre, pegarla al estómago y hacerle una boca para que pase el alimento, y entonces, como no pasa por la segunda porción duodenal, que es por donde está el conducto de la bilis, la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, esa ampolla que drena por un lado la bilis y por otro lado las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, etcétera, entonces, como eso que ayuda a la digestión, tú te metes en un bolo alimenticio, el estómago se pone en movimiento, dice, va comida, porque la estás viendo primero, va comida, y entonces segrega ya más ácido clorhídrico y más jugos gástricos para digerir, y cuando pasa por el antro pilórico, hacia abajo, ya está avisado el hígado para meter bilis y el páncreas para meter sustancias pancreáticas, enzimas digestivas pancreáticas. Se mezcla con el bolo alimenticio y entonces es mucho más fácil luego de digerir por el intestino delgado y que se absorban todas las sustancias y luego parte de las pocas que quedan por el intestino grueso. Si tú evitas el paso por la segunda porción duodenal, por donde está la ampolla de Vater, pues tío, el hígado y el páncreas están avisados más tarde, segregan más tarde. Claro, si además le has quitado las 2/3 partes del estómago, por muchos jugos gástricos que quiera segregar el estómago, segregará las 2/3 partes, es decir, segregará 1/3, como tú le has quitado las 2/3 partes, segrega 1/3 de jugos gástricos que preparan el bolo digestivo para que luego entre la bilis y el páncreas, las dos puedan digerir bien el bolo. Porque igual que... ¿Qué pasa? Que es una cirugía en personas de 160, 170 kilos que es muy arriesgada, porque están expuestos a embolias, a dehiscencias de sutura, pues ten en cuenta que abre una panza que parece un sapo. Luego, para ser, esa gente tiene muy pocos músculos abdominales, son nada, son hojitas de fumar, y cuando tú las tratas de suturar se te pueden herniar, se te puede ir la sutura, en fin, un Cristo. Entonces la cirugía bariátrica pues es muy expuesta en ese sentido. ¿Cómo no es expuesta? Pues que si tú por la paroscopia le haces una laza al estómago con una cincha como si fuera de la de los jamones en las patas, corta, dice, hasta luego Lucas, ya te he dejado la mitad del estómago, te lo he reducido a la mitad. Si pones una o dos bandas no te digo. Porque igual luego la otra es el marcapaso. Tú le metes un marcapasos gástrico a una persona, entonces te avisa la placa del marcapaso de que está entrando alimento, y entonces el marcapaso le da a su chisme, al terminal que está en el estómago, digamos, ¿no? Sí, pero le da la orden al terminal del estómago, a la terminal que hay en el estómago, de que ya está lleno el estómago, y entonces se le quitan hartío la gana, le da sensación de saciedad. Eso es un marcapasos gástrico. Luego está el globo, que ya lo hemos dicho, y luego está el bypass gástrico. El bypass gástrico, como lo hagas de verdad, te metes una sardina por aquí y te salen más los ojos por el culo, vamos, es que pasa echando leche. Entonces, o sea que hay soluciones. Y luego está la cirugía, que es menos expuesta y también es muy efectiva, que es el fruncido del fundus por gastroscopia. Tú metes tu gastroscopio y con tu hilo frunces plisas, como las mujeres, eso lo entienden muy bien las mujeres, una tela de 5 metros la dejas reducida a medio con plis, ¿no? Plisando. Sí. Pues lo mismo, está esa y otro tipo de intervención, que no es desplisado de fundus, sino es un plisado de 7 puntos que coge desde el estómago, pared una, pared otra, pared una, pared otra, y luego tensa. Este tipo de intervención, doctor, ¿puede afectar a la vitalidad de la persona? No. Crearle anemia, porque No, de hecho hay personas que han hecho... Eso es un rollo. No.
que han hecho para adelgazar. Hombre, no, si utilizan lipolíticos, si utilizan no sé cuántos, si utilizan... Y si no hay un médico yo detrás, estoy hablando sin medicación ninguna. Ya. Que es lo bueno. Ya. Y lo otro, ya sabemos por genética y genómica que hay un 50% de obesos que dependen, uno, porque genéticamente tienen un apetito insaciable, sería uno, y los otros porque tienen poca grasa parda para quemar. Y si juntas apetito insaciable y poca grasa, te pone reventón. Que es el caso de gente que Sí. aparecen gordísimos. Y luego hay una cosa que también es interesante en los obesos que debieran conocer, o que los nutricionistas, yo no estoy para darle clase a los nutricionistas evidentemente, no es mi función, pero que debieran conocer y aplicar más, que el test de ALCAT, de intolerancia alimenticia. El test de ALCAT. ALCAT es el acrónimo de test de intolerancia alimenticia. ¿Qué pasa con eso? Que hay personas que no son alérgicas a un determinado producto de la alimentación, pero que sí son intolerantes. Me explico. A ti te puede dar una alergia a la haba y te pones a morir, o una alergia a los champiñones o a los langostinos y te pones a morir. Y la primera vez te pones a morir, la segunda, cuando ves si eres al langostino, vamos, te alejas de los langostinos hasta del olor o de los cacahuetes. Bien, porque sabe en el fuero interno ese organismo que como tome cacahuetes palma. Yo tengo un tío que la aceituna, Mariano. La aceituna, es alérgico a la aceituna. Sí, y no puede ni tocarla. Eso. Ve una aceituna Mira, y sale corriendo. Bien. Eso es alérgico. Pero hay una cosa que se llama intolerante. Un intolerante es que el organismo no te rechaza como una enfermedad el alimento que tomas, porque no te está intoxicando de ese alimento, pero no lo aguanta bien. Como dos personas en una fiesta que no se lleven bien, se van a hablar poco, ¿eh? Se van a hablar más bien y poco. aguantar toda la fiesta. Eso, y aguantando toda la fiesta. Y si estuvieran solo los dos en la fiesta, ninguno se hablaba. Aquello ya no era una fiesta, era un funeral. Pues eso le pasa a ciertos alimentos, a ciertas personas con ciertos alimentos. Por ejemplo, hay alérgicos al tomate, vamos, intolerantes al tomate. Intolerantes a la lechuga, No tiene nada que ver con la alergia, ¿no? No porque no te mata, pero tu cuerpo no lo tolera bien. Entonces, para eso se hace el test de ALCAT. El test de ALCAT se hace para 100 alimentos, en este caso en España, de la dieta más común, la mediterránea, de lo que nosotros tomamos, también para colorantes y también para conservantes. O sea que hay estudios de Totalmente. Para que cualquier persona puede saber si es intolerante o no Sea intolerante. ¿Qué ocurre? Yo tenía un amigo, me parece que lo he referido aquí alguna vez o una vez, yo tenía un amigo farmacéutico. Los dos teníamos la Honda VTX 1800, un pedazo de moto, yo la sigo teniendo, él creo que no. Bueno, total, que coincidimos en echarle aceite, vamos, la primera revisión de los 500 kilómetros, de los 1000 kilómetros a las motacas esas, Sí. Y coincidimos. Y yo hacía ya unos meses que no lo veía, y cuando lo vi estaba, vamos, un cebón, algo espantoso, Muy gordo. gordísimo. Y digo, tío, ¿qué hace? Dice, coño, Mariano, que vengo de Suiza y me he gastado más de 10 millones de pesetas con la dieta y no me han hecho ni Vamos, fíjate, yo estoy más gordo. Me cago en el demonio. Digo, ¿y te han hecho un test de ALCAT? Dice, ¿y eso qué es? Digo, coño, tú eres farmacéutico. ¿Tú no te has informado sobre la obesidad? Dije, pero joder, si vengo de Suiza, de uno de los mejores centros de adelgazamiento de Europa. Digo, no, de mejor centro, si no te han hecho el test de ALCAT, por aquí. Esto del mejor centro para sacar dinero. A eso sí te apunto yo. Digo, ¿te has hecho el test de ALCAT? No, ni sé qué. Digo, bueno, pues vete ahí al laboratorio Biomar, le di la seña, digo que te hagan un test de ALCAT. Cuando viene con su test de ALCAT, era fuertemente intolerante al aceite de oliva. Y al pobre cada día estaba más gordo y me lo tenía.
por la mañana 2 rebanadas de pan con aceite de oliva. Como él era de Baena, y en Baena hay muy buen aceite, y además tenía una almazara, pues tomaba su aceite desde que lo parieron. Bien. Ha nacido con el aceite. Ha nacido con el aceite. Entonces, tomaba su ensalada, luego, vamos, sus tostadas con aceite de oliva, ya está. A mediodía saltaba de lechuga con tomate, cebolla, pitipín, pitipín, y su chorreón de aceite. Pescado plancha, su chorreón de aceite. Y por la noche otra chumina con su chorreón de aceite. Y no paraba de engordar y estaba muerto de hambre desde que hizo la primera comunión. Ese chaval no había comido en su puñetera vida, siempre hambriento. Y se contenía muy bien porque tenía mucha fuerza de voluntad. Pero es porque genéticamente el problema que él tenía no era de eso, sino de intolerancia. Total, que le di, lo veo, digo, pues mira, tienes que tomar aceite de girasol, pim, pom, pim, pom. Dije, bueno, y comer, digo, lo que te salga. Dice, y beber, digo, la cerveza que quieras. Anda ya, Mariano, tú te estás cachondeando de mí. Si tú no eres nutricionista, digo, ¿y qué? Siguió el régimen un año, hinchándose de comer. Perdió 80 kilos el primer año. 80 kilos. Cuando dejó el aceite de oliva. El aceite de oliva, punto. Ya ven, el producto más bendito que hay, uno de los más benditos que Pues hay. a él le sentaba como un tiro. Entonces, ¿por qué se hinchan? Más que grasa, aparte de la grasa, ¿qué tienen? Que el organismo, para disolver a la sustancia que a él no le gusta, utiliza agua, que es el disolvente universal del organismo, el agua. Entonces, ¿qué hacía? Cargarse de agua, y cada vez estaba más gordo porque estaba más cargado de agua. Pom, 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 pom. Cada vez estaba más jodido el corazón porque el corazón para bombear aquello no podía. Cada vez, claro, ya diabetes, no sé cuánto, todas las virguerías. Problemas cardiovasculares, de peso, de matrimonio, porque ese no se podía echar en lo harto de la mujer, la aplastaba. Sí, sí, es que son también para relaciones sociales. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese pobre infeliz perdió 80 kilos en 12 meses, hinchándose de comer lo que no había hecho en su puñetera vida. Pero no probó el aceite de oliva. Punto, porque era fuertemente intolerante al aceite de oliva. Y yo he visto en los test de Alcalá gente que es fuertemente intolerante al tomate, o a la fresa, o al chocolate. Bueno, pues no puedes tomarlo. Hay que ver, hay productos que... O al E131, el E42, que son conservantes. Y lo primero que miran los tíos cuando cogen una lata de sardinas es si lleva el 131 o el 43. Porque es un tóxico para ellos. No es un tóxico porque no los mata, pero es intolerante y se hincha de agua. Y cada vez que se tome, por ejemplo, una lata de sardinas, va engordando, porque el organismo se carga de agua para tratar de disolver a lo que es intolerante. O sea que hay unas formas de engordar de tipo genético el 50%. Otras formas de engordar por falta de grasa parda. Y entonces tú tienes que irte a la genética por un lado, y otras formas de engordar por acúmulo acuoso, que el agua pesa kilos, ¿eh? El agua no es ninguna tontería. Por eso nosotros, que tenemos en la consulta la tanita, que es una máquina que te da la masa grasa, la masa ósea, la masa acuosa, la masa muscular, claro, tú ves perfectamente dónde está el fallo. Es con un ordenador, claro. Y claro, y tú lo coges, lo pones en los mandos, que son por impedancia, y por la resistencia a la corriente te va diciendo si tiene mucha resistencia al agua, tiene mucha masa acuosa, y te da el tanto por ciento de agua de esos kilos que pesa, de la masa ósea, de la masa muscular. Claro, y arreglando el problema de la obesidad, está arreglando enfermedades de todo tipo. Sobre todo cardiovasculares, pulmonares, metabólicas como la diabetes. Es un riesgo de primer orden, ¿no? Óseas como la artrosis de cadera, la artrosis de rodillas, la artrosis de tobillo, la artrosis de columna, las discopatías lumbares por sobrepeso. Todo eso lo vas arreglando. Porque tú has dicho más de una vez aquí que el cuerpo es agua, ¿qué tanto por ciento? 98.
si ahora le metes, porque la obesidad el es 300 más. tirar de eso, es como si están dando y coge 2 cubos. Y lo lleva de aquí a Estepona andando, Eso es con igual. 20 litros cada uno, va reventado. Es igual, ¿no? Igual, O sube una escalera, claro. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. pues sí. Que tenemos que tener, por un lado, una enfermedad que es una intolerancia alimenticia. Que eso te engorda por agua, no por grasa, por agua, por acúmulo acuoso. Pero eso no quiere decir que no engorde. Aumentas mucho el sobrepeso de la masa acuosa corporal. Y el otro es, o bien porque tenga genéticamente un déficit de grasa parda y de grasa gris, o bien que tenga otro déficit que es de musculatura, que si tú mueves los músculos y tienes esa hormona, la irisina, eso aumenta la grasa parda. Y bien, también puede engordar por sobrealimentación, aunque tengas el resto bien. Sí, aunque te funcione bien El resto, la grasa parda y todo toda la está ahí, historia. toda la historia. Si te pone morado un día, otro Y día, otro una día hora, acabas otra hora, engordando kilos en cantidad industrial. La prueba está que en las navidades todos engordamos 2 o 3 kilos. Y es verdad. De los mazapanes, de esto y y lo otro. viene de la sobrealimentación. Del papeo. Del papeo. Muy bien. Del bendito papeo. Bueno, Eso estábamos, pues eso ya lo hablamos. Son unos temas que de un Son interés interesantes. enorme porque y hay especialistas, por supuesto, ¿no? Hay médicos especialistas de ¿cómo se dice? Nutrición. De nutrición, ¿no? Y- En nutrición, nutricionista. exacto. Pero el nutricionista tiene que tener presente siempre de qué va la peli, Ya. de dónde viene el origen. primero un análisis, ¿no? Claro, yo si fuera nutricionista y me viene un gordo de verdad, Lo una primero que obesidad hace mórbida, es, test de ALCA y test genético. y a partir de ahí ya Y de ahí lo hablamos. que quiera, porque yo te puedo aumentar o bien la grasa parda con irisina, o bien te puedo aumentar el ejercicio para que se produzca porque está bien de grasa parda pero necesitas más, o bien te tengo que cortar el papeo porque lo que es que acumulas muchas proteínas y claro, y no las quemas. Ay, yo he escuchado más de una vez que algo que tenemos aquí, Ese es el tiroides. el tiroides. No, ahí no. Ese qué papel- La grasa, qué papel eso es juega. olvídate, el tiroides es una cuestión hormonal que está rigiendo, es una las glándulas, vamos, Pero hormonales, eso sí. sirve para Es una no hormo- engordar. Es cuando una glándula lo endocrina que sí, depende. Si tienes un hipertiroidismo, te quedas como los lapiceros porque quemas mucho. Pero que no es el tiroides lo fundamental en este caso. Genético, primero. Genético. Genética, genómica, test de ALCA. O sea, sí, que este tema... Y ahora como- si el tío engorda porque se harta de papear, aunque tenga todo bien, pues nos vamos a la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad. Abierta o cerrada, cirugía. Con marcapasos, sin marcapasos, con banda, sin banda, con balón, sin balón o con bypass. Que digo yo, doctor, que el tema de la obesidad hay que tratarlo como otras enfermedades. No, como con una enfermedad grave. grave. No, yo lo digo en el tema genético, que si tus padres han sido gruesos, Sí, te va a tocar ser sí, grueso, generalmente te... a no ser que sí, tomes sí, medidas, claro. Claro, pero dice, si tus padres, tus abuelos eran gordos, tus padres son gordos y tú vas a salir gordo porque genéticamente vienes de gordo. Claro. Es como los toros bravos, un toro negro zaíno produce novillos negros zaínos, Claro, por más eso. si está con una vaca negra zaína. Que cuando se perdona la vida a un toro es bueno, es por algo. Es por algo, porque la genética que lleva lo hace traslada- luchador, lo resistente traslada a a sus sus herederos. descendientes. Muy bien, muy bien. Por eso siempre se busca la genética, sin saber antes de genes. Pero en fin, muy se decía esto es genética. Sí. No se conocían ni los genes, qué coño. Pero sí se sabía. Yo, Lo mismo, bueno, vamos a ver. y es verdad En que- época de Filipo II de Macedonia y de Alejandro Magno, que fue su hijo, las falanges macedónicas, los macedonios, a los niños que eran escuchimizados los tiraban por un monte que se llamaba el Taigeto.
para que se los comieran los buitres, los tiraban, se mataban y los despeñaban. Los que salían mal. Los que salían chungos. Dice, ¿por qué? Dice, porque de chungos nada más que nacen chungos. Y si se casa con una no chunga, sale un medio chungo. Y eso era genética. Eso fue verdad, ¿no? Total y absolutamente. Por eso no la falange macedónica... Por eso, claro, totalmente realidad. Por eso las falanges macedónicas eran potentísimas. Porque buscaban, para empezar, buenos machos. Primum y buenas hembras. Bien. Y luego, si salía algo defectuoso, lo tiraban por el taijeto y se lo comían los buitres. Claro, entonces, entre eso y la técnica militar, porque ellos inventaron, con Alejandro fundamentalmente, las falanges macedónicas, inventaron la tortuga macedónica, porque se llamaba así, tortuga. Y es que ponían los escudos en forma de caparazón de tortuga y cada vez que le tiraban 3000 flechas de golpe, daban energierro y rebotaban y no mataban a ninguno. Esa era la tortuga macedónica. Eso la fue formación en tortuga. De Alejandro el Magno, ¿no? Sí. Por eso los persas, con Darío a la cabeza, Darío I, no pudieron con las falanges macedónicas teniendo un ejército 10 veces más potente. Claro, ellos siempre se defendían a lo mismo, los arqueros, y salían 20.000 arqueros y en un segundo salían 20.000 flechas como una nube que a donde cayeran arrasaban, porque mataba a todo Dios. Y con estos no podían. Y claro, ellos estaban preparados con el carjá y el arco, el carjá donde van las flechas y su arco, pero ellos no estaban preparados para recibir a nadie con una lanza porque no tenían ni corazas ni nada, porque nunca les llegaba. Claro, y entonces se iba a pie, no en coche. Es decir, claro, un tío que le pongas tú una armadura que pese 30 kilos y le diga que tiene que andar 50 kilómetros ese día, acaba medio muerto. Según la historia, Alejandro fue un estratega militar, ¿no? Un estratega militar de primera magnitud, sí. Pero sobre todo que educó a sus falanges y que les dio una táctica que era desconocida en el mundo, que era el caparazón de tortuga. Por eso llegó donde llegó. Claro, entonces los guerreros del centro del ejército, claro, sí, los escudos eran más pequeños que los de los laterales, para que no les pincharan en las piernas las flechas. Porque hay unas que caen verticales, pero otras que entran oblicuas. Y claro, las que te entraran en oblicua y te pegaran en un tobillo te dejaban cojo, ya no servía. Bueno, pues entonces los escudos de los laterales eran siempre más grandes que los del centro. Para evitar que... Para evitar, y los del centro eran, dentro de los guerreros fuertes, los menos fuertes porque llevaban menos peso. Los más fuertes estaban en los laterales. Esos eran griegos, ¿no? Griegos. Macedonios. Pero era... Para más detalle. Griegos, ¿no? Sí, Macedonia es una parte de Grecia, pero en aquella época estaba separado. Lo que pasa es que conquistaron Atenas y conquistaron todo, ya está, pues está. Muy bien. Pero eso era interesante. La historia es muy bonita. Sí. Bueno, luego nos quedó un tema por hablar, que fue la utilización del Botox. Exacto. Porque te acordarás, claro, que es que aquí la gente... Primero, ¿por qué no explica un poco lo que es el Botox? Porque bueno, el Botox es toxina botulínica que es paralizante de los nervios. El botulismo, que es una enfermedad gravísima. Paralizante de los nervios. Entonces, la toxina botulínica, ultrapurificada, el Botox A, la toxina botulínica A, es un paralizante selectivo de los nervios y además tiene muy pocas contraindicaciones. Bueno, como no le pinche un nervio para paralizarle el cerebro, entonces ya la cosa varía. Pero bueno, sirve generalmente todas. Tú a una mujer le hablas de Botox y todas saben que es para quitar arrugas, porque paraliza los músculos que tiran. Claro, también para... Claro. Vamos a ver, Pepe, que tú estás en Marbella, no en la China. Ya, pero... En Marbella, si tú te vas a una fiesta de estas de la Yes con cincuentonas, todas tienen los labios de chorizo y las caras de pepona. Las caras esas de pepona es por poner Botox. Creen que están guapas y no están no, bien. En absoluto, porque no están naturales. Es a base de poner Botox y más Botox. Porque le paraliza... Exactamente. Claro, paraliza, no tiene arrugas, pero es una máscara. Se lo estira, ¿no? Pero sí, paraliza también. Claro, te quita las arrugas. Yo me hice una vez una prueba
Además me la hizo un compañero y amigo mío que me puso votos en la frente para la arruga de la frente a ver cómo me quedaba, vamos, por gusto exclusivo, por saber lo que era ponerse un voto. ¿Y se quitó? Sí, claro, eso te duró unos meses. Eso iba a decir. Dependiendo, claro está. Que eso no es perenne. No, no es perenne. Dependiendo de la calidad del voto, uno, y del cirujano que lo pone, dos, así te dura más o menos meses. También así cuesta más o menos, y hay toda por ahí una serie de estéticos carotas que disuelven el voto. Si lo tienen que hacer para 5 fracciones, sacan 10 y entonces le cobran menos a cada señora, pero ganan el doble que si lo haces bien. Bueno, todo eso está. Digamos, es un voto... Eso es la picaresca, un voto diluido. No natural, sino compuesto. No demasiado diluido. Compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso del voto? Que siempre se ha dicho, uy, el voto es para la estética, muy bien, pero es que el voto ahora mismo, en la actualidad, ha variado prácticamente el 80% del voto que se utiliza para otros procedimientos de medicina. Ah, muy bien. Sí. Porque el voto... O sea, que no es solo la utilización para maquillaje y cosas no, para quitar las arrugas y eso. El voto ahora mismo en la actualidad sirve por lo menos para 4 cosas muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, doctor. Una, la hiperhidrosis, el exceso de sudoración. Que hay gente que le suda las axilas cantidad, las manos cantidad, eso es una enfermedad social. Además, si a una mujer le pone un traje noche rojo y se le ve aquí un cerco de sudor que le llega hasta el costado y queda horrible y antiestético. Crea una imagen. Y si a una mujer que te da la mano chorreando, da como asco, es como si cogiera un pescado recién sacado de la mano, ¿no? Una cosa... Bien, pues eso en España hay 300.000, no te creas que es que... 300.000 personas que 300.000 personas que padecen hiperhidrosis. Entonces, eso se trata, pues, la hiperhidrosis, bueno, aparece sobre todo a los 24, 25 años, de 20 a 30 es cuando más aparece. Entonces, claro, eso se trata con votos para paralizar los nervios. O sea, que el voto sirve para aliviar ese tema. Exacto. Pero vamos, en el 89% de los pacientes lo alivia. Y eso es exterior, en la piel, ¿no? En la axila o en las manos, en los puntos por donde bajan los nervios. Muy bien. Ese lo pondría en hiperhidrosis. Luego el blefarospasmo, hay gente que tiene espasmos musculares de los orbiculares de los ojos, que se cae el párpado, se cierra y no puede abrir. Y no es que no veas que el ojo lo tengas más, es que no puedes levantar la persiana. Claro, es como el que está en una habitación y le echan la persiana, por mucho que mire fuera, no ve. Ya no ve. Ahí también... Sí, entonces el espasmo, ese espasmo... ¿Cómo se llama? Espasmo. Blefarospasmo. Ese espasmo, ¿no te acuerdas que los otros días dije yo que yo tenía un catedrático que era un perfecto cabrón, pero que era saladísimo, que era doctor don Diego Díaz Domínguez, el de a la quinta? Lo comentaste. Y es que entonces, claro, como todas las enfermedades dan blefarospasmo, dolor y lagrimeo, pues cuando te decía tal enfermedad del ojo, y tú empezabas, tiene blefarospasmo, síntomas, blefarospasmo, lagrimeo, dolor, y decía, y siempre que te iba a hacer la pregunta te decía, aparte del blefarospasmo, el lagrimeo y el dolor, ¿qué más tiene esta enfermedad? Y nos jodía a todos. Igual, doctor don Diego Díaz Domínguez, de a la quinta, catedrático de Sevilla, de la universidad, que era, aparte de eso, saladísimo y sabía cantidad de industria, pero claro, nos machacaba el inicio de la pregunta. Era como si un torero entrara a matar antes de haber siquiera tocado el toro. Dios, la hostia, déjeme usted por lo menos que lo trate, nada, a matar. O sea, que sabía lo que decía, ¿no? Sí, pues en esos casos de ceguera por blefarospasmo, el 75% les va fenomenal, ¿no? O sea, ya el voto tenemos ¿hay algún tema más que, sí, que la migraña, puede utilizarse? Claro, la migraña crónica. Ah, la migraña. La migraña que da una cantidad de asentismo laboral, de dolores de cabeza tremendo, de tenerte que encerrar en sitios oscuros, de no encender la luz, de no hacer ruido, aparte de que te joroba la vida. Yo conozco una mujer que tiene esto. Que tiene migraña. Bueno, pues la migraña... Y está amargada, vamos. Claro, pues se trata con voto.
De migraña, de patología migrañosa en España hay 2 millones. Sí, eso está muy... inclusive, ya ves, en Marbella hay una asociación de enfermos de migraña. Pues que utilicen el Botox, leche. Sí, no, por eso digo que... Sí. Y el Botox, ¿cómo que...? O sea, las migrañas tú las divides en 2, esporádica y crónica. La esporádica es cuando aparece una migraña cada 15 días. Y la crónica es cuando los sucesos de migraña son más de 1 cada 15 días, son 3 o 4, en el mes a lo mejor son 5 o 6 migrañas fuertes. Pero una persona que tiene migraña, ¿dónde se da el Botox? ¿Por la cara? No, a gota no se lo echa, no. El Botox se inyecta. Lo que pasa... se inyecta. Los Botox siempre son inyectados. ¿Qué ocurre? Que ese Botox tú tienes que saber... Yo creí que era un masaje. No. Botox es toxina botulínica inyectada, pero que tú tienes que saber que hay una serie de puntos entre la cabeza y el cuello para evitar la migraña y tienes que saber dónde tienes que pinchar. ¿Es una especie de acupuntura? No. Por el estilo de la acupuntura, pero poniendo un líquido que es paralizante, la toxina botulínica. Tiene que saber dónde va la aguja. Claro, y la cantidad que tienes que inyectar. Y entonces se inyecta entre 150 a 200 unidades como mínimo en 31 puntos de la cabeza. Eso se hace un casco de migraña, que se llama. Y ya prácticamente va tita, 30, 31 puntos. 31 puntos. Entre el cuello y la cabeza. Pero si tú a una persona que a lo mejor de los 30 días al mes no puede salir a la calle en 20 porque haga 15 migrañas y le dure 2 días, cuando sale ese pobre infeliz en la vida, cuando descansa en la vida. La aplicación del Botox en el caso de la migraña, doctor, es cuando entra en proceso o lo puede hacer antes. Hombre, si antes no tienes migraña, cuando empieces con los síntomas migrañosos de cabeza, hacerte Botox y te dejas de rollo. Eso hay 3 millones en España, que solo en pastillas y en capacidad laboral, en bajas laborales, cuestan más que un cáncer. Pues sí. Bueno, pues, leche, aplíquese, que existir existe. Y luego también para las cosas de espasticidad de los esfínteres y demás. ¿Para qué? Por ejemplo, espástico, esclerosis múltiple. Bien. Las lesiones medulares, las secciones medulares, los traumatismos medulares, todos esos acaban con parálisis espástica, la espasticidad. La parálisis cerebral también da espasticidad. Luego, la ataxia cerebelosa da espasticidad, el Parkinson da espasticidad. Es decir, que hay una serie de enfermedades que tú puedes tratar con Botox para que no se vuelvan espásticos. Muy bien. Incluso para los esfínteres, para la incontinencia urinaria, para cosas de esas. Porque de todas las enfermedades que hemos hablado, la más numerosa, la que la padecen más personas en España, es la migraña y la espasticidad. Espasticidad, todas las enfermedades neurológicas que den espasticidad, que te dejen tieso, o como tú no ves el Parkinson, que quieren empezar a andar y no pueden y tal, y están tiesos, para eso también vale. Pero la parálisis espástica, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la polimiositis, todo lo que dé espasticidad, los ictus cerebrales, todo eso se mejora muchísimo y además te permite hacerle fisioterapia a la persona porque no está agarrotada con el Botox, querido. Muy bien, pues una... Bueno, esas son aplicaciones del Botox para que la gente no piense que es que no... La medicina avanza. Y a trompicones, ciertamente. Vamos a hablar ahora del tema del Alzheimer, otra de las enfermedades... Sí, bueno, el Alzheimer, tú antes no podías hacer un diagnóstico exacto del Alzheimer hasta que no se moría el tío y le hacían los cortes cerebrales, para empezar. Esto ya para empezar. El Alzheimer se produce por acúmulo de sustancia beta-amiloide y por los ovillos de sustancia tau. Bueno, la beta-amiloide no es más que la mielina degenerada.
que bloquea las neuronas, la transmisión neuronal, y entonces pues no tienen información unas células con otras, se encuentran aisladas y se te va la olla y se te va todo. Es el Alzheimer. Bien. ¿Qué pasaba? Que tú, para hacer un diagnóstico de Alzheimer correcto, hace 10 años, mientras el tío no se hubiera muerto y le hubiera hecho cortes en el cerebro, cortes de congelación, No se sabía... no podías determinar que era Alzheimer con absoluta certeza. Bueno, pues ahora hay unos radiofármacos que han salido nuevos, que van muy bien porque te dice si existe o no Alzheimer, si está empezando o no. Tú antes... Porque se ha comentado, un tío que- se ha comentado mucho, doctor, que enfermos que supuestamente eran de Alzheimer no lo eran. No lo eran, a lo mejor era una demencia senil. Exactamente, y le aplicaban como enfermos Sí, de Alzheimer. y no lo eran. O se aplican, vamos Sí, a hablar se- de eso. se tratan, Y sin como- embargo, exactamente, porque detrás de eso viene el Tratamiento, tratamiento. claro. Y Si el hace un diagnóstico inexacto, el tratamiento es incorrecto. Y luego, si hace un diagnóstico exacto, como el del Alzheimer, el tratamiento no existe. Entonces ya es otra historia. No existe curativo, Ya, ya. paliativo en un principio, porque le vas recordando, lo vas forzando, le vas creando canales nuevos. Tal. Es una enfermedad criminal. Absolutamente canalla. Yo a los enfermos de Alzheimer, que Dios me perdone, ahora que está tan de moda esto de la eutanasia, que han aprobado en Bélgica la eutanasia infantil, y tal, yo a los enfermos de Alzheimer le hacía eutanasia, sin discusión. Alzheimer profundo, ¿no? O no Vamos hay- a ver, si tu madre no te conoce y eres su hijo, ¿qué coño quieres que esa mujer, si es peor que una planta? Es peor que una planta. La planta la pones en la maceta y la riegas de vez en cuando, pero esta necesita aseo, caga, mea, come y encima se puede tirar por la ventana, tienes que atornillar las puertas, tienes que cerrar todo con llave, lo mismo se crea una paloma y se tira por un ventanal. Es decir, es una enfermedad no solo de la persona que no sabe ni que la tiene, que esto es lo triste, sino que encima es que crea una enfermedad social. Ya. Ya lo hemos dicho muchas veces. Crea una enfermedad social. Y Que yo lo en estos padece casos- más la familia que el propio Claro, enfermo. yo soy más partidario de la eutanasia. Ya. Esta es una opinión personal de Mariano Corto. Yo no quiero aquí implicar a nadie. ¿Por qué? Porque a lo mejor otros aprovecharían la eutanasia y dirían, mi papá tiene Alzheimer y lo que estaban esperando era... A mí no me heredar. extraña tampoco. Que tampoco, porque la maldad humana es grande. Enorme, vamos, enorme. O sea, Mira, en el 90% de los crímenes hay dos motivos, o Tema dinero económico. o celo. sí, es verdad. O dinero o celo. 90% de los crímenes Tema- mundiales. Tema económico, sí, sí. Y Dinero o celo. más lo económico. Sí, sí. Bueno, Se ha visto, bueno, casos que son hirientes, vamos, Pero- de hermanos, familia muy todo. arraigada. Bueno, cuando que- quieras que se peleen dos hermanos, ponle una herencia por medio que no esté clara y verás cómo se tiran los tiestos a la cabeza. Pero los tiestos, Es verdad. Pero, y son hermanos. pero de cualquier familia. De arriba, cualquier. de abajo, No, de no, todos contra lados. Marta sea más tiestos se tiran. Pues sí. Con más diplomacia, pero te dejan caer 50 kilos en bloque para la cabeza. Muy diplomáticamente, pero te aplastan. Pero eso es así, Pepe. Entonces, con estos nuevos radiofármacos, tú lo que haces es que los inyectas por vena en flúor radioactivo. El radiofármaco, en fin, hay el Amivit y el Fluobetapir 18. Bueno, da igual, esos son nombres comerciales que quien los tiene que saber de verdad es el radiólogo que vaya a hacer el PET. Y eso es un producto nuevo. llamémoslo. Nuevo, absolutamente nuevo, Y- y se utiliza para el diagnóstico ¿Qué grado de fiabilidad o de...? total. Ah, Porque, claro, y entonces lo que te da es la cantidad de neuronas afectadas por sustancia beta amiloide, porque que es el estos dos... Alzheimer, ¿no? Exacto. Estos dos fármacos, estos dos son isótopos radioactivos. Entonces, la cantidad que captan es la cantidad auténtica que tienes de Alzheimer. Y eso se refleja por un PET, por una tomografía axial a positrones. ¿No? Bien, el PET lo que nos sirve a nosotros, un PET cerebral,
él nos está diciendo qué cantidad de cerebro está dañado y la progresión del Alzheimer. De tal forma que tú haces un primer PET en una persona que presente unos parámetros mínimos de Alzheimer, que a lo mejor puede ser una demencia senil y no tiene nada que ver con el Alzheimer. Y eso te permite, si no captas, descartar por completo el Alzheimer, que ya es una cosa buena. Fuera, a la mierda el Alzheimer. Y puedes tratarlo como una demencia senil. O te dice, mire usted, tiene un exceso de captación de sustancias radioactivas en el PET y esto es un Alzheimer. Un Alzheimer. Eso se mide la cantidad de radiaciones, de material radioactivo, se mide por el SUF. Un Alzheimer recién salida a un paciente, a una persona. Sí. Yendo a tiempo, se puede, iba a decir... Retrasar, no curar, no. Vamos a ver, el Alzheimer... ¿Se puede parar? No, retrasar la evolución. Pero parar, ¿no? El Alzheimer, por el momento, no tiene cura. No, yo no hablo de la cura, yo digo que si hay... yéndonos a no, parar sería casi curar, no. Es como si yo te digo, ¿me puedes parar, Mariano, me puedes parar las canas? Digo, sí. Y después te quedas así, no te tienes ni que teñir. Se te quedan poquitas canas. Entonces, esto es igual. Dice, yo te puedo tratar de retrasar lo agudo de la enfermedad, mediante mini-test mentales, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no tiene cura ni tratamiento. Pero si tú, por ejemplo, de aquí al año que viene hay algo que cure el Alzheimer y que haga desaparecer la sustancia beta-amiloide, pues si lo has retrasado un año, todo lo que no haya perdido en ese año se lo encuentra nuevo entonces, que es muy bonito. Esto es otra de la, ¿cómo te voy a decir? De oferta, no, esa no es la palabra. Esto con el cáncer viene a ser dos enfermedades que todavía no se han solucionado ni claro, hay no. viso de solucionar. No, vamos es a ver. un reto puede servir para son mucho peores los retos neurológicos, ¿eh? Ah, sí. Sí, la esclerosis múltiple, la lateral amiotrófica, el Alzheimer, la demencia senil, porque es que tú ahora mismo haces un TAC normal de una persona que esté con primeros síntomas y todo te va a dar atrofia cortical cerebral. A mí, si me hacen un TAC, tengo atrofia cortical cerebral. Dice, ¿por qué? Porque es viejo y todos los viejos embebemos por todos lados, hasta por el cerebro. No, pero es que... Pero si empiezas con los primeros síntomas, puedes ir, por ejemplo, a una demencia senil o a un Alzheimer. No se tratan de la misma manera. No, yo lo digo porque como el otro día se celebró el Día Internacional del Cáncer. El cáncer, vamos a ver, hay 344 tipos de células cancerosas. 344 tipos. Hay los más frecuentes son unos 100, ¿va? Y claro, eso sí se puede tratar, y ya hablaremos el próximo programa de microinmunoterapia, de inmunoterapia. El informe que salió se dice que se ha conseguido parar muchos cánceres a muchas personas. Sí, y a otros retrasar la muerte. En el Alzheimer tú puedes retrasar con tratamiento, puedes retrasar los síntomas, pero retrasar. En el cáncer, cuando va por ti, te lleva. Lo que pasa es que puedes retrasarlo. Entonces, bien por microinmunoterapia, que elige 100 ADN, ARN de células cancerosas para enseñárselas al organismo como si fueran fotos y decirle este es un cabrón, que sepa el organismo cuáles son las células cabronas que van por él y se las van enseñando en fotos. Esa es la microinmunoterapia con el ADN, ARN de las células cancerosas. Entonces, la aprende a defenderse y eso sí puede prolongar la vida bastante tiempo. Luego tiene a lo mejor cánceres que son hormonodependientes, como algunos cánceres de mama. Y ya los otros días estuvimos hablando de que hay ahora
en las mujeres con cáncer hormonodependiente que han fallado todos los tratamientos, hay un tratamiento que prolonga por lo menos un año con calidad de vida. Bien, Eso, o sea, que por lo vivir menos con te da un cierta año. dignidad, ¿no? Exacto, con dignidad. Claro, ¿qué pasa? Que es que si me dicen, mira, Mariano, vas a vivir dignamente un año más, y mira, bueno, vale, pero que es jodido, ¿no? Pero en fin, se van avanzando, esos problemas se van avanzando. El último tema, doctor, tratamiento de la enfermedad de Andrade. Andrade, yo conozco amigos que se llaman Andrade es un apellido portugués. Bien. ¿Y por qué se llama enfermedad de Andrade? Porque fue Andrade el médico el que la descubrió. ¿Y qué enfermedad es esa? ¿Qué enfermedad es? La enfermedad de Andrade en el resto del mundo se conoce por PAF, que es la polineuropatía amiloidótica familiar. ¿Es una enfermedad rara? Rarísima, pero es jodida. Se puede considerar como enfermedad rara, ¿no? Sí, porque afecta a 8.000 personas en el mundo, 8 o 10.000 personas son los que están diagnosticados de enfermedad de Andrade. Empieza con 25 o 30 años, que es otra putada, y empieza a ponerte cada vez peor y te vas muriendo por todos lados. Esa polineuropatía es familiar, entonces es genética. Ojo al dato, aquí al final son genes. Claro, ¿qué pasa? Que si te empieza con 30 años y tardan 4 o 5 en diagnosticar, vas camino de la muerte. Porque lo primero que hay que hacer ante el diagnóstico de PAF, de polineuropatía amiloidótica familiar, es hacer un trasplante de hígado. Porque la fibrosis, la amiloidosis, la fibra de amiloide... ¿Qué? Sí, trasplante de hígado. Sí, porque las fibras amiloide lo primero que afectan es al hígado. Porque es la síntesis de las proteínas, que un gen hace que no estén derechas, sino que se pliegue. Y al plegarse, unas contra otras, se forma una sustancia fibrinoide, una sustancia amiloidótica, una fibrosis que afecta al corazón, al riñón, al pulmón, a los nervios. Claro, es tal el complejo de síntomas que el médico muchas veces, que es lo que yo hablé los otros días cuando estuve hablando con un neurólogo famoso de Sevilla que me dijo, tengo un caso tan difícil, estuvimos charlando los dos mientras que lo referí. El de Huelva y el Mallorca, ¿no? Eso es. Ese es el PAF. Entonces se lo dije. O sea, digo, está localizado en determinadas familias, ¿no? Sí, claro. O sea, donde más hay es en Portugal. Detrás de Portugal, en Japón. Detrás en Suecia y detrás en Brasil. Y en España hay dos focos. Muy dispares, ¿no? Sí. Muy distantes. En España hay dos focos. Uno en el Valverde del Camino, el de los votos, Valverde del Camino en Huelva, y otro en Palma de Mallorca. Que por eso yo le pregunté, ¿esa chavala es de Huelva? Y dice, ¿es que te ha visto a ti? Digo, no, a mí no me ha visto. ¿Y hay alguna relación los de Huelva con Mallorca? Ninguno, ¿no? O lo mismo, fueron una familia de Valverde del Camino que emigró a Palma de Mallorca porque allí se ganaba más dinero. No lo sé, pero no lo he investigado, yo lo tengo que investigar. Sí. Tú sabes que la curiosidad mía es muy mala. Sí. Pero que yo le pregunté al neurólogo, digo, bueno, pero esa chica es de Huelva, dice, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Es que es paciente tuya? Digo, no. Y entonces, ¿cómo lo sabes? Digo, ¿no será de Valverde del Camino? Y dice, coño, sí. Digo, hijo, ¿tú no has pensado en la polineuropatía amiloidótica familiar? ¿En qué piensas? ¿Pero qué dices? Si eso es rarísimo. Digo, justo en Huelva, en Valverde del Camino, hay familias que la tienen. Y se la había pasado, no había pensado en ella. Mariano, es una enfermedad complicada también. Complicada y jodidísima, porque te afecta a todo. Ahora ya hay medicación porque la proteína que se pliega es la TTR, que es la transtiretina. Bueno, ¿para qué le voy a dar la coña a la gente que me oye? Bueno, una proteína que se pliega, que es la que forma la amiloidosis, pero se pliega porque hay un trastorno genético que no deja tiesas las proteínas, sino que deja que se plieguen. La transtiretina. Entonces, la medicación para el PAF va a través
de fomentar la transtiretina. Yo creo que hoy para ser médico la gente... No, para ser médico, si yo tuviera hijos ahora jóvenes, bioquímica, biotecnología y genómica y genética, si es que ya no hay más. De ahí arranca... Y luego hay una cosa que se llama microbiología, que nadie le hace ni puto caso en medicina. ¿Cómo? Microbiología, microorganismos. Y cada vez está más claro que el 90% de las enfermedades son de tipo infeccioso y dentro de las infecciones víricas su inmensa mayoría. Infeccioso, la mayoría, sí. Infeccioso el 90% de las enfermedades. La diabetes, por ejemplo, la diabetes se debe a un virus, al virus del varicela zoster, que afecta a los islotes de Langerhans, los mata y entonces no producen insulina, sube el azúcar. Con razón, yo tenía un amigo que el hospital no lo quería ni a tiros y una vez lo metieron en el hospital y salió corriendo al día, a los 2 días. Fue inteligente. Sí, porque sí. Él decía que es donde puede coger las mayores enfermedades. Sí, por supuesto, las nosocomiales, pero porque allí se acumulan. Pero es que la verdad es que la inmensa mayoría de las enfermedades de este tipo son por eso. Mira, en 1991, que ya llovió desde entonces y más este año, en 1991, Campion y Dixon, que eran reumatólogos de la Universidad de Oxford, o sea que no eran unos Juan Lana, decían, por ejemplo, del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad de tipo reumático y muy grave, porque afecta a los riñones, a los pulmones, al corazón, bien, bueno, a las articulaciones. Bien. Decían que el lupus, que sí era una reacción antígeno-anticuerpo a nivel tisular, probablemente producida por una bacteria. 1991. Han pasado 23 años de la fiesta. La bacteria se llama Proteus mirabilis. Y quien trate un lupus sin tratar el Proteus mirabilis está con el violón. No el violonchelo ni el violín, grande, ¿no? El violón. Pero eso, así. 1991, Tratado de Reumatología, Campion y Dixon. Bueno, joder, ellos mismos, lo mismo que el reumatismo, que la fiebre reumática, es por el estreptococo beta hemolítico, el tipo A de Violeta Lancefield. Es decir, que están producidos por una reacción antígeno-anticuerpo a nivel de los tejidos por una infección. Y el campo de batalla son las articulaciones y el colágeno. Por eso en la fiebre reumática se afectan las válvulas cardíacas, se afectan los riñones porque dan glomerulopatía, glomerulonefritis aguda hemorrágica, afecta al cerebro porque dan corea de Huntington. Es decir, que afecta a todos los tejidos nobles de nuestro organismo donde hay colágeno, porque allí se establece la lucha y el campo de batalla se enmierda. Y entonces se te enmierda el cerebro, el corazón, las válvulas cardíacas, los riñones se te enmierdan también y da glomerulonefritis aguda. Y artritis reumática errática, por eso los franceses, que definen muy bien las enfermedades, dicen, la fiebre reumática es una enfermedad que lame las articulaciones, muerde el corazón, las válvulas cardíacas, y afecta además a otros órganos de la economía. El cerebro dando corea de Huntington y los riñones dando glomerulonefritis aguda hemorrágica. No se equivoca. Y no se equivoca. Y es verdad. O sea que la medicina es muy bonita, muy compleja, hay que estudiar mucho. Y mira que llevamos tiempo y creo que se está en pañales todavía. Totalmente en pañales. Entonces, la genómica y genética. Y a través de la genómica y genética llegaremos seguro a que tú eres más susceptible de padecer una enfermedad por el Epstein-Barr virus y el otro es más por el Proteus mirabilis y el otro es más por el varicela zoster. O sea que, dice, ¿por qué? Porque a lo mejor genéticamente tu inmunidad contra determinados microorganismos, por eso hablo de microbiología, es distinta. Genéticamente ya lo sabemos, los negros padecen mucha más tuberculosis que los blancos. Su inmunidad es mucho peor. Y el organismo global,
su organismo. ¿Y por qué? Porque son negros, coño. Yo no digo personas de color puede haber de 18 colores y lunares. Ellos no quieren que se diga en color, yo soy negro. Yo sé, pero ¿qué es de color negro? Bueno, pues los negros padecen con mucha más frecuencia las tuberculosis más graves, porque inmunitariamente tienen menos capacidad de resistencia y probablemente sea de origen genético. Porque ya llevan tiempo entre las razas blancas para haberse inmunizado lo mismo que los blancos. Nosotros, toda la población que hay aquí, 47 millones de personas, 47 millones de personas hemos padecido la tuberculosis. Ni uno más, ni uno menos. Depende de la inmunidad. Hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por una primoinfección tuberculosa. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que unos la resisten inmunitariamente y otros no. Lo mismo que todos hemos pasado por una gripe. Todos, los 47 millones, joder. Y a unos le cuesta la vida y a otros no. Depende de la calidad y capacidad del virus y de la inmunidad que tú tengas. La autodefensa que se llama. Claro, de tu inmunidad. Pues hasta aquí hemos llegado, doctor. Pues si hemos llegado hasta aquí, otro día llegamos a otro lado. Como siempre, muchas gracias, Mariano. Pues de nada, y don hoy José. ha sido un día, vamos, yo me he quedado, siempre se aprenden cosas con el doctor. Y hoy, de la forma que habla él, que me lo dice la gente, es que nos enteramos porque habla con esa sensibilidad. Claro, porque es que a mí no me gusta hablar súper técnico, porque es que si no la gente no se entera. No se entera. No me entero yo, y llevo contigo 20 años con los programas. Pero a mí me gusta hablar para la gente, hombre, conociendo el tema yo lo puedo explicar más claro, que es lo interesante. Por supuesto. Y que se entere la gente que el Botox no solo vale para tirarse la cara, y que se entere la gente que la obesidad no es solo culpa de uno, sino a lo mejor de su genética, o a lo mejor de su falta de grasa parda, o de muy poca grasa gris. O que come mucho. O que come mucho, que no es solo su genética. Muy bien. Y hay personas que quizá quitando de comer siguen engordando, ¿no? Genético, no lo genético. El test de Alca, intolerancia alimenticia. Dice, se hartaba de lechuga y se puso como una vaca en primavera harta de pasto. Dice, justo porque tenía intolerancia a la lechuga. Y contra más lechuga comía, más se hinchaba. Pues tú me has recordado una cosa, yo llevo comiendo lechuga casi 3 semanas. Pero tú estás gordo no por la lechuga, no, por el pico que tienes, torero. Sí, yo creo que sí, que la noche hay que cuidarla. Eso. Y reducir. Sí. Gracias, Mariano, hasta el próximo. Bueno, pues muchas gracias a todos, a usted, don José, y a todos los espectadores. Lo dicho, gracias, buenas noches, buena suerte. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, que si ese no quiere, ni Dios. Sí querrá, seguro. Espero.